Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como diría un presentador famoso. Estamos nuevamente en los encuentros bicentenarios acá en el Archivo de la Paz. Ya menos de un año de celebrar o de recordar, como quiera que se pueda decir, un nuevo aniversario de la creación de Bolivia y esta vez el bicentenario, que es lo que nos trae cada mes acá a juntarnos y a debatir y a discutir sobre un documento que tenemos acá en el Archivo de la Paz, pero además aprovechamos para conversar entre nosotros, para hacer conocer nuestras actividades, para hacer conocer las investigaciones que cada uno de nuestros invitados tiene. Bueno, como ya me conocen, soy Roger Mamani, trabajo acá en el archivo como docente investigador, pero esta vez tenemos la grata presencia del doctor Esteban Ticona, del doctor Fernando Cajías, de María René Ortiz y de Luis Fernando Aruquipa. Pero además quiero dar la bienvenida y que nos dé las palabras de circunstancia a nuestro director, el maestro Ramiro Fernández. Ramiro, por favor. Muchas gracias, Roger. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente aquí con esta actividad que impulsa el Archivo de la Paz. Saludar a nuestros invitados ya mencionados y decirles que es nuestro interés, primero, difundir que existe mucha información, muchos documentos en el Archivo de la Paz, en cada uno de nuestros fondos y obviamente sobre distintos momentos de la historia. Con esto nosotros queremos contribuir no solamente al debate nacional, al debate sobre el Bicentenario, sino también al debate sobre los enfoques que hay sobre el Bicentenario. Porque es un enfoque, digamos, hablar solamente de la independencia, etcétera, y el otro, ver tal vez estos procesos desde el mundo indígena, que tiene otro tipo de connotaciones. Eso es muy importante, ¿no? Porque no todos van a celebrar el Bicentenario en general. Hay otras miradas, otras posiciones sobre esto, y es necesario dialogar, es necesario conversar sobre esto, pero además a la luz de las fuentes del momento histórico que se dio ya en 1825 o a fines del siglo XVIII. Bien, yo fundamentalmente les apelo a que ese debate se dé en nuestro país y que no tengamos unas miradas sesgadas, muy cerradas. Y lo que más bien decimos, estos encuentros nos están permitiendo justamente abrir esas preguntas, esas respuestas que se puede dar desde distintos ámbitos y en base, pero no solamente a interpretaciones o a especulaciones, sino en base a evidencias, en base a testimonios de las fuentes que existen en los repositorios y principalmente aquí en el Archivo de la Paz, que tienen una riqueza documental muy buena. Bueno, yo los invito pues, a ese diálogo. Yo solamente saludar a todos y debo volver a mis funciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Ramiro. Y bueno, ya entrando en tema, el tema que nos trae acá es el proceso de 1780-1781, el proceso de las rebeliones indígenas, en donde han aparecido, en donde se han marcado ya en nuestra historia, en nuestro acervo, en nuestro panteón nacional incluso, grandes personajes que se los ha venido recuperando desde hace mucho tiempo y que ahora se los tiene como grandes héroes en este caso, ¿no? Y de eso es precisamente que vamos a hablar esta tarde-noche, en base a un documento que tenemos acá, bueno, ya presentándolo un poco, es uno de los documentos que nos legó la gran investigadora María Eugenia del Valle de Siles, en base a esos documentos que ella pudo coleccionar del Archivo de Buenos Aires, del Archivo de Sevilla, del Archivo Nacional del Perú, y haciendo una colección sobre la información sobre la cual basó su gran libro La rebelión indígena de Tupac Katari, en este caso, ¿no?
Entonces, ya para empezar, conociendo también el gran trabajo que ha hecho el doctor Fernando Cajías, quisiera preguntarle cómo es este proceso de 1780-1781 en base a sus personajes, en base a aquellos que han intervenido y quizá algunos otros que no se los ha reconocido tanto como otros que se los ha puesto en boga. Doctor, por favor. Bueno, es difícil resumir en pocas palabras, un poco tiempo, todo lo que significó este proceso, ¿no? Indudablemente, como han comprobado varios historiadores e historiadoras, es un proceso que se dio a lo largo del siglo XVIII de un sinnúmero de rebeliones, inclusive acá en nuestro territorio, previamente Condo, Sica y otros lugares. Como se sabe, acá fue diferente que en otros lugares, sobre todo que en tierras bajas, ¿no? O con la situación de los afro. Se mantuvo la libertad de los indígenas, pero a cambio de una serie de pensiones. Esas pensiones fundamentalmente eran el tributo y la mita y otros tipos de pensiones religiosas. Pero a esas pensiones del siglo XVIII, las reformas borbónicas le añaden el reparto mercantil obligatorio. Y eso rompió completamente un cierto equilibrio existente anteriormente. Justamente para el cobro del tributo, la mita, había una alianza también entre el gobierno español y muchos caciques indígenas. El reparto mercantil empobreció inclusive a algunos caciques indígenas, porque si no lograban cobrar todas las mercaderías que habían distribuido, el corregidor les cobraba a ellos, etc. Entonces, al principio las rebeliones fueron contra el corregidor porque era el intermediario. No sabían que detrás estaban los comerciantes de Lima, de ultramar, para meter sus productos, ¿no? Y sería largo establecer todos los detalles, ¿no? Pero quisiera resumir en tres cuestiones fundamentales, ¿no? Uno que se ha llamado correctamente la rebelión de Amaros y Catares, ¿no? Es decir, una alianza aymara y quechua, pero que se le dio una preeminencia al Inca, ¿no? Que previamente había probado su ascendencia bajamar, y que varios historiadores, entre ellos la historiadora Scarlett O'Fallon, dice que estas rebeliones fueron exclusivamente de carácter económico-social. Pero yo creo, habiendo estudiado sobre todo la sublevación de Oruro, me concentré en Oruro, que si bien al principio la razón fundamental fue la lucha contra el reparto mercantil, como que aunque la sublevación fue derrotada, finalmente tuvieron que suprimir el reparto. Sin embargo, hubo también un trasfondo político muy fuerte, que se puede resumir en la restauración del Inca, ¿no? Y por algo Tupac Katari mismo se llamaba el virrey del Inca, en fin. Esta es una parte muy importante de recalcar. Y sobre todo en función del bicentenario, porque ahí yo tengo alguna polémica con colegas. Sí, bueno, ¿cuándo empieza el proceso de la independencia, ¿no? Si en 1809 o en 1780. En realidad es un proceso de larga data, ¿no? Pero yo creo que la primera fase del proceso fue esta rebelión, que a la vez es el resultado de muchas otras. Porque si bien no se nombra así tan directamente lo del rey, tampoco en 1809, recuerdo, ¿no? Se había invitado a Fernando VII. Sin embargo, ya había columnas vertebrales estaban siendo cuestionadas. La presencia de los europeos, el mal gobierno, la búsqueda de autonomía, el resentimiento de criollos, etc. Y en este caso, toda la reivindicación indígena, que es una reivindicación de larga data que se plasma en 1882. Lo que pasa es que el proceso de represión
todos sabemos fue muy duro, y eso hizo que todo ese liderazgo que había crecido en el tiempo ya no estuvo tan fuerte en la guerra misma de la independencia, ¿no? Y lo otro es que, esto en relación al bicentenario, hay que recordar que sobre todo Tupac Amaru tuvo un discurso americanista muy fuerte. Siempre llamó a todos contra lo europeo, ¿no? Y que algunos se adhirieron, inclusive acá hubo coqueteos con el propio Tadeo Ortiz de Medina, ¿no? Pero el único lugar donde realmente hubo una alianza, aunque sea corta, fue Oruro. Y a mí de alguna manera, lo confieso como criollo, me interesó decir, bueno, ¿por qué no estudiar esta alianza? ¿Por qué se dio y por qué fracasó también? ¿No? ¿Por qué fracasó? Y entonces esta es otra parte, que en esta primera parte me interesaría introducir, ¿no? Que creo en relación al bicentenario, que cuando se vea el proceso que llevó, porque finalmente el 6 de agosto es el fin del proceso, no puede decirse que empezó en 1809. Definitivamente, a mi modo de ver, empezó en 1780, yo prolongaría a 1782, porque todavía quedó Diego Cristóbal, Tupac Amaru, todo ese grupo quedó luchando hasta 1782. Y lo segundo, que hubo un llamado de todos los americanos para luchar contra los europeos, que lastimosamente no fue seguido, sino salvo los líderes de la ciudad de Oruro. Y ahí quiero agarrar la posta que deja Fernando y preguntar esto ya a Esteban, doctor Esteban. Estos protagonistas, ya se ha mencionado Tupac Katari, hay en Chayanta ya Tomás Katari, no tenemos a Tomás Katari, los Rodríguez están en Oruro, Santos Mamani en este caso, ¿no? Doctor, ¿cómo podríamos entender estos protagonistas de 1780-81, de este proceso que, como lo ha dicho el doctor Fernando, que podríamos rescatar, adjuntar, cómo nos entenderíamos en este caso? Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerles la gentil invitación de estar acá con ustedes. Bueno, vernos con Fernando nuevamente, contigo también, pero conocerlos a ustedes. Así que muy, muy encantado de estar, y además la presencia de Paula acá, ¿no? A ver, yo cuando me invitaron, cuando me llegó la invitación, me puse a pensar, porque yo leí hace un buen tiempo atrás el libro de la señora María Eugenia del Valle, que me parece que es la investigación más interesante que hasta ahora tenemos, ¿no? Pero yo tengo varias interrogantes, varios cuestionamientos, etc. Entonces yo quisiera empezar lo que tú preguntas. Por ejemplo, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención es esta mirada mucho más global que no se ha podido enfatizar en la historiografía de esta época, ¿no? O sea, esta relación, por ejemplo, Tupac Amaru, Tomás Katari, Chayanta, Tupac Katari, pero incluso el lado ecuatoriano. Hace algún tiempito salió un par de libros en Ecuador, más o menos escribiendo de esta época. Entonces a mí me llama mucho la atención porque los historiadores o a los que nos interesan estos temas no interpretan de manera mucho más global, integral, ¿no? Porque la mirada muy fraccionada creo que no nos permite entender varios aspectos. Entonces ahí, por ejemplo, yo lanzo algunas de estas cosas. Y yo recuerdo el caso de Tomás Katari, por ejemplo, para el caso de Chayanta, que cercó Sucre, ¿no? Y yo incluso diría que parece que fue la primera experiencia en el cerco que después lo va a llevar también Tupac Katari, ¿no? En el caso de Tupac Amaru también ustedes saben que Cusco ha estado más o menos por ese estilo, ¿no? Ahora, aquí viene la otra, ¿qué pasó en Ecuador?
¿no? Nuestro contacto, nuestras relaciones es mucho más, incluso actual, ¿no? No se da del todo. Entonces, yo me pongo a pensar esta mirada más global, con algunos elementos comunes, por ejemplo, para mí el cerco, como una estrategia militar, incluso propio, que yo recuerdo, ahí les cuento un detalle, hace algunos años yo tuve un curso con militares, ¿no? Y yo me acuerdo que una pregunta que yo les hice es: ¿qué sabían del cerco en el sentido militar, como estrategia? Casi nadie respondió. Entonces ahí comenzamos a dialogar. Yo les lancé la idea de que el cerco, por ejemplo, es una cosa absolutamente indígena, andina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un elemento, Roger, primero yo diría la ausencia global para entender el proceso 1780-82, el fraccionamiento que creo que no nos permite ver la mirada más puntual. Y quizás ahí yo lanzaría otro tema que no me gusta mucho, de la señora María Eugenia del Valle, por ejemplo. En su libro siempre aparece como que los aymaras y las cochas están peleados, ¿no? Que hay una pugna, ¿no? Porque eso, si ustedes revisan parte por parte, todo el libro está lleno de eso. Entonces digo, la pregunta es que ¿habría sido así? O sea, yo tengo mis dudas que fuese así. No quiero decir que haya sido una taza de leche, porque acuérdense que incluso la hermana de Tupac Katari, Gregoria, ¿no? Tuvo de compañero a un pariente de Tupac Amaru, ¿no? Andrés, que fue su compañero. Entonces ahí había una relación aymara-cucho muy fuerte, incluso a nivel sentimental, ¿no? Entonces, claro, yo cuando revisaba el libro de María Eugenia del Valle decía, ¿por qué nos lanza la idea de que siempre había pelea entre aymaras y quechos, por ejemplo? ¿No? Pero bueno, yo le dejo acá, tengo algunos otros temas que me gustaría compartir con ustedes. Okay. Bueno, esa relación entre Gregoria Paza, Andrés, luego tenemos la de Juliana Paza y Bartolina Sisa, y María López, María Lupiza. Pero bueno, de eso hablamos después. Yo siempre decía que... Tupac Katari. Exactamente, ¿no? Yo siempre decía que, bueno, ya tenemos el satélite Tupac Katari, íbamos a tener el satélite Bartolina Sisa, ¿por qué no tener el satélite María Lupiza? Quizá otras perspectivas también, siguiendo María René, sí. Gracias, Roger, lo que decía el doctor, los dos doctores. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudiábamos, ¿no? la época del cerco en nuestra famosísima clase con la doctora Eugenia Briquina, y aquella vez decidimos mirarlo, el cerco, desde el tema espacial, ¿no? Justo ahí va mi pregunta, ya que ustedes sí, estudiaron la parte del cerco que el doctor habló. Espacial, no tanto la rebelión, las idas y venidas, sino el tema espacial, cómo se organizaba espacialmente, y lo que decía el doctor, el tema militar, porque lo vimos desde el punto de vista de la defensa militar que hizo Segurola de la ciudad, ¿no? Que hemos visto que eran ideas ilustradas, pues, ¿no? De la época, temas de fortificación, de abastecimiento, de control de los espacios, digamos, de las salidas, de las entradas. Entonces había todo eso, pero también cómo se organizaba el ejército indígena, ¿no? Y justamente el documento que has mandado pues me hizo recuerdo de todo eso, porque se veía cuando estudiábamos los espacios y veíamos las batallas, por ejemplo, la ubicación de las batallas de Pampajasi es una de las más importantes, acá de la subida de la cuesta de Lima, de Potosí. Entonces habían varias batallas y eso requiere de una organización impresionante, ¿no? Y entonces como que el panorama se abre cuando se miran así desde diferentes perspectivas, para hacernos ver la magnitud de la organización, ¿no? Indígena,
de la organización y del trabajo que tomó organizar, no solo el cerco es una parte, ¿no? A veces centramos toda la atención en el cerco y nos olvidamos que han habido batallas en todas partes, es una guerra, ¿no? Es una guerra total. Cuando viene Reseguín a liberar en el segundo cerco, viene de una batalla muy grande aquí en Yaco, ¿no? Y uno de los grandes generales de indígenas, Muyupuraca, nadie habla también de él. Entonces, como que se pierde de vista por enfocarse solo en alguna parte, en un espacio, en una coyuntura temporal que fue la del cerco. Nos olvidamos que esta guerra siguió mucho, como decía el doctor Cajías, mucho después del cerco, ¿no? El 82 tenemos la batalla de Pampajasi es ese rato, ¿no? Ese octubre cuando llega Reseguín. Pero después la pacificación de Yungas, sí, la pacificación es una campaña de todo 1782, ¿no? Que va a abarcar casi todo el año. Entonces, yo creo que hay que abrir esa mirada, ¿no? Para incluir esta perspectiva de la organización indígena, porque ellos estaban listos, ¿no? Y cuando se leen los diarios de Loza, por ejemplo, o de, no me acuerdo, Paz, no me acuerdo cuál es el otro, un arequipeño justamente, que describe la campaña aquí a Mecapaca, Río Bajo, todo esto, la gente los estaba esperando, ¿no? O sea, y había una organización increíble por ejemplo, de amontonar piedras, ¿no? De poner piedras en cada, por donde sabían que iba a pasar el ejército, o sea, y hay una estrategia, ¿no? Y yo creo que eso no hay que perder de vista, ¿no? Esa mirada, como decía el doctor, mucho más grande, ¿no? Mucho más grande de organización, de preparación para la guerra, porque seguían listos 1 año, 2, 3 años antes y 2 años después seguían, ¿no? Y han peleado hasta 1782. Justo me haces recuerdo, María René, y hablando de que solamente muchas veces nos centramos en lo del cerco a la paz, pero antes o en el mismo proceso del cerco, recuerdo que Túpac Katari envió a uno de sus generales, no recuerdo quién ahorita, uno de los más famosos, pero que fuera y cercaron Puno, si no me equivoco, cercaron Puno. Vilcapaz, y cercaron Puno, y ahí fue el primer encuentro en lo que decía el doctor Esteban, ¿no? Ese encuentro entre quechuas y aymaras, y fuera de lo que sería el espacio paceño en este caso, ¿no? Ya en Puno, y ahí fue el primer encuentro, y no es que fueran totalmente desconocidos cuando llegaron acá a La Paz, los llamados amarus en este caso, ¿no? Entonces, esa expansión territorial es también algo que no se ha tocado mucho, que es necesario volver a revisarlo. Luis Fernando, ¿qué nos puedes decir sobre este espacio, de este proceso de 1780-1782 en este caso, ¿no? Luis Fernando. A ver, gracias por la palabra. A ver, voy a tocar 2 puntos. El primero, claro, es cierto que todas estas rebeliones indígenas, tanto las de Túpac Amaru, Katari, Tomás Katari, es cierto que han tenido pues relaciones entre sí, pero yo a la rebelión de Túpac Katari, yo lo veo al otro extremo. ¿Por qué? Porque es una rebelión radical, porque ya en esa rebelión ya no se permite ya la participación de criollos y de mestizos. Todo lo contrario pasa en la rebelión de Túpac Amaru, donde hay participación de criollos y de mestizos, pero en la de Túpac Katari no, es una rebelión ya pues bastante radical, inclusive ya pues se tiene la misión, el objetivo de desaparecer a todo aquella persona que pues no tenga, bueno, que sea español, que sea mestizo, que sea criollo, ¿no? Y ahora el otro punto que también te quiero tocar también para complementar aquí a María René, pues es el tema militar, ¿no? La rebelión de Túpac Katari
estaba muy bien organizado. Y me voy a sustentar con el documento que nos han enviado. Hasta incluso me puedo atrever a decir de que el génesis del ejército boliviano se puede encontrar en este grupo de Túpac Amaru, Túpac Katari, porque pues ya es un ejército. Tenía infantería, tenía caballería y tenía artillería. Tenía cañones que había robado al ejército realista en Sica, ¿no? Según este documento de José Zeseguín. Y bueno, también estaba organizado en el tema de las provisiones. Zeseguín mismo dice que tiene unas provisiones infinitas en alimentación. Además, tiene pues una fábrica de pólvora. Estaba muy bien organizado el ejército de Túpac Katari. Es por eso que vuelvo a decir que puede ser aquí el origen del ejército de lo que ahora es Bolivia. Eso. Interesante posición. Ya un militar ya te estaría diciendo, no, es aroma. o suipacha en este caso, ¿no? Pero bueno, ese debate entonces del orígenes y las génesis, pero bueno. Ya hablando de cómo fue este proceso, estas conexiones que quisiera volver a esto, ¿no? Y un poco aprovechando también la presencia de doctor Fernando acá, y retomando también lo que decía el doctor Esteban en este caso, ¿no? ¿Cómo serían esas conexiones entre amaros y cataris? Y que se ven muy claritos, si se quiere, en Oruro, en este caso, ¿no? ¿Dónde está? Pero meridiana, si se quiere, la presencia de los amaros, porque es de ahí de donde viene en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería estas conexiones? ¿Cómo es que estaríamos pensando o repensando este proceso, doctor? Bueno, y brevemente quisiera recordar el boom que tuvo este tema en 1980, cuando se recordaron los 200 años y hubo muchos encuentros, muchos trabajos, ¿no? Inclusive en Perú, porque en Perú lo reivindica Túpac Amaru en el Cusco, pero no tanto en el norte, ¿no? Y hablando de lo que dice Esteban, ahí también se reivindicó a los comuneros de Colombia, los de Ecuador. Fue un proceso enorme que, reitero, fue de larga data. Inclusive el barroco mestizo, que es mi especialidad, tiene que ver, ¿no?, con esa búsqueda de identidad, de mezcla. Por algo se ve en San Francisco, ¿no?, que es un lugar de encuentro, en fin. Entonces yo creo que esa alianza aymara que he hecho es indudable, ¿no? Y fue de tiempo a... La prueba de que es tiempo anterior es la sublevación de Condo, que está en Oruro, ¿no? Pero ahí vienen también, y conocen mejor este tema de la dualidad. Anansayes y Ulinsayes, los Anansayes a favor de la rebelión, los Ulinsayes en contra. Y a veces se dio en varios lugares eso, que una parcialidad estaba a favor. Yo no recuerdo cuál de las dos, pero los tomaron presos a los de Condo. Y ese fue el primer gran cerco a Sucre, a La Plata, pidiendo la libertad, y lograron. Y eso ha sido, no recuerdo exactamente la fecha, pero luego es cierto que por la libertad de Tomás Katari también hubo otra cerco a la ciudad de La Plata, y definitivamente ese es un método que no ha acabado de morir, yo creo. Ese es el método del cerco de alguna manera, ¿no? Todavía existe. Hasta ahora de otra forma, ¿no? Y yo quisiera hacer hincapié en tres conexiones, ¿no? Bueno, primero que lo de Aymara y Quechua fue muy fuerte. Pero en el caso de Oruro, es increíble, todos hablaban de... ahí sí que decían, queremos el gobierno del Inca, Túpac Amaru. Entonces yo creo que ahí hay que tomar en cuenta que todavía había mucho eso de nobles y plebeyos. Es decir, ¿y por qué está tan preparado esto que Túpac Amaru años antes hizo reconocer por los españoles que era descendiente del Inca? Y no se dieron cuenta para qué era.
deduzco yo, bueno, yo creo que es fácil deducir que estaba preparando ya lo que Rob llama, quizás con un término no tan apropiado, el nacionalismo inca. ¿Por qué digo lo del abolengo? Porque todavía, inclusive en el mundo criollo, etcétera, el ser noble tenía un rango, pero el mundo indígena también, hay que recordar los caciques, y Tupac Amaru, ¿por qué tiene el mayor liderazgo en ese momento? Porque era descendiente del Inca. ¿Y por qué Tupac Katari Julián Apaza se cambia el nombre de Tupac Katari? Un poco para agarrar el abolengo de los Katari, que sí eran caciques, y de Tupac Amaru, la combinación. Pero él llegó con eso, o sea, tenía el liderazgo, pero requirió esa consagración, ¿no? De tener también el linaje. Después lo que han tocado, la dualidad hombre-mujer, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, que era su nombre de pila, y luego Tupac Amaru II, con Micaela Bastidas. Bartolina mandando en Pampajasi, justo en Katari en el Alto, otra pareja. Hay un momento en que los rebeldes indígenas llegan a Oruro y le preguntan a una de las presas mujeres, ¿y cuántas mujeres éramos? Eran mitad. ¿Y a qué venían ustedes? A cocinar y a tirar piedras, dijo. ¿No? O sea, un montón de mujeres en todo este proceso, ¿no? Y claro, el tema, bueno, y aquí lo ha tocado, radicales y moderados. Yo creo que en toda revolución se da ese fenómeno. En la Revolución Francesa, girondinos y jacobinos. Y acá, radicales y moderados. A mi modo de ver, el radicalismo, que tenía su razón de ser, porque finalmente estaban hasta aquí. Primero dijeron, el gran enemigo del corregidor, después, detrás del corregidor, soñado el cacique, todos van a los dos. Pero si matamos a los dos y sigue la cosa, entonces, al final llegaban hasta lo más alto. Los europeos. Pero los criollos no están con los europeos, entonces ya todos los bancos. Pero ahí están también los mestizos, ciudad versus campo. Entonces se fue radicalizando. Pero esa radicalización, por lo menos en Oruro, asustó a los pro-Tupac Amaru de los criollos. Porque cuando Rodríguez abrió las puertas, feliz a que lleguen los que habían cercado Oruro, y de pronto los radicales no distinguieron entre criollo y... Entonces iban donde Rodríguez le decían, ¿este es criollo o europeo? Y al final terminó la lucha. Entonces se radicalizó. Tal vez fue una de las causas más importantes para que finalmente los criollos se asustaran, pero a la vez también es cierto que muchos criollos dijeron, bueno, esperemos nuestro momento, ¿no? Y no aceptaron el llamado Tupac Amaru. Pero es cierto, Tupac Amaru tuvo un llamado americanista hasta casi al final, ¿no? Tupac Katari, en cambio, ahorita no soy un experto en Tupac Katari. Recuerdo que sí tuvo algunos llamados, por supuesto, pero que al final esa línea fue más radical. Pero en Oruro estaba claro que como Tupac Amaru había ordenado, había que aliarse con los criollos. Y los criollos también lo entendieron así. Así que hay alianzas, pero también contradicciones. Pero de Gregoria Pasa da como para una novela. Recuerden que Gregoria era 10 años mayor que Andresito. Además ya estaba casada. Andrés era muy joven, ¿no? Estaba casada. Ya estaba casada. Y entonces, esa pareja, además fue el único cerco que ganó, que me acuerdo. La de Sorato. Porque tomaron Sorato. Claro. Y ahí murió Cusicanqui, cacique, Siñani, cacique Carabuco, defendiendo Sorato. Entonces había esas cosas también de uno y otro lado. Aunque los señales ya se habían pasado antes al otro lado. No, mucho antes, y tenía Su escudo. Sí. Bueno, mis antepasados ya tenían su escudo, así que ya igual. Bueno, doctor Esteban, este asunto de la radicalidad.
Yo quisiera agregar Dígame. a lo que dice Fernando, a lo que dice Luis, ¿no? Sí. A ver, hay que entender la radicalidad, yo diría, adscribiendo a otros sectores. O sea, la lectura que nos da documentalmente, digamos, la María Eugenia es en ese sentido muy interesante. Por ejemplo, ¿qué menciona? Presencia de los negros en el levantamiento de Tupac Katari. Pero hay una parte muy leve que no llega a indagar, que es la presencia de los lecos, los actuales pueblos lecos del norte de La Paz, ¿no? Y claro, o sea, dos presencias, digamos, indígenas, mejor dicho, indígena leco, los negros, ¿no? Pero también están algunos criollos, incluso algunos curas, ¿no? Probablemente ahí la señora María Eugenia del Valle no logra entender, porque hay pasajes en los que cita que, por ejemplo, a Tupac Amaru parece que tiene como un illa, ¿no? No sé si saben lo que es el illa, ¿no? Esta especie de amuleto, ¿no? Y cada cierto momento como que dialoga, ¿no? Es una conexión que tiene Tupac Katari. Entonces, claro, no llega a entender del todo para mí la señora, ¿no? Pero lo que yo puedo interpretar es que eso era por un lado, pero los curas en algún momento han dado misa a favor del levantamiento. Entonces, cuando tú dices radical, Luis Fernando, hay que entender obviamente toda esta mirada profunda, anticolonial, etcétera, etcétera, pero sin dejar de lado estas relaciones y estas incorporaciones. Hace poco yo terminé un pequeño trabajito, justamente me interesaba mucho el caso de los negros, ¿no? Y claro, hay una dispersión bibliográfica. Bueno, la señora María del Valle cita dos casos. Alberto Crespo, en su famoso libro Los negros en Bolivia, cita otro. O sea, me parece que hay falta trabajar la presencia negra que estaba a favor de Tupac Katari, pero Alberto Crespo cita también que algunos estaban en contra, ¿no? Entonces, pero lo que sí no se puede dejar de lado es que había una parte, yo diría, chiquita, pequeña, lo que sea, con Tupac Katari, ¿no? Incluso el caso que se cita que fueron a verlo a Bartolina Sisa, y Bartolina Sisa lo incorpora, ¿no? como parte de su ejército, ¿no? Y la presencia leco que simplemente queda en la presencia. Y claro, la pregunta sería, ¿cómo fue? ¿No? ¿En qué momentos coadyuvan los lecos en el levantamiento? Ahora, viendo la historia regional del norte de La Paz, aparecen muchos líderes, ¿no? del siglo XVIII, incluso de principios de 1800, antes de 1810, etcétera, y no se ha trabajado detenidamente para tener una mirada mucho más contundente de lo que fue realmente. Entonces, yo ahí destaco lo que tú dices, Luis Fernando, la radicalidad indudablemente, pero sin dejar de lado la gente que podría sumarse a tu proyecto, incluidos los criollos, ¿no? Incluidos los criollos. Entonces, creo que hay una mirada interesante de Tupac Katari. Ahora, ahí yo lanzo el tema que tú tocaste, Fernando, referido al estatus. Bueno, Tupac Katari, ustedes saben, era gente común, no tenía ningún rango de estatus. Incluso Tomás Katari provenía de los cacicazgos locales, ¿no? Entonces, pero Tupac Katari no. O sea, era realmente, como se dice en el lenguaje actual, de abajo, pues un comunal. Tomás Katari, perdón, pues que inclusive que el virrey lo reconoce y lo reconoce. No, claro. El que no lo reconoce es el de acá, el Merlo. No, claro. Además, ustedes saben el viaje que hace a Buenos Aires Tomás Katari, el retorno y una serie de cosas, ¿no? Pero aquí viene para mí el tema que creo que tú tocaste también. El ejército, muchos años
yo diría, de organización. En el juicio que le hacen a Bartolina, obviamente preguntan, una de esas preguntas es sobre Tupac Katari, y le cuenta que ha estado muchos años visitando comunidades, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces creo que hay ahí un tema vital. Ahora, yo quisiera volver más adelante con el tema de los trajes, el vestuario, porque yo tengo mi interpretación. ¿Por qué Tupac Katari usa el traje inca o Bartolina en algún momento usa el traje de la española o la inca, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso será otro momento, ¿no? Más adelante. De hecho, no sé si es que conocen un investigador colega nuestro, Pablo Quisbert, hace un par de años me mostró una imagen que puede ser la única que se tiene Es la que está en Buenos Aires. Exactamente, que es Tupac Katari, pero vestido a la usanza española, en este caso, ¿no? Con el tricornio y todo eso, o sea, y no representado como un inca en este caso, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí es lo llamativo del asunto. María René, volviendo al asunto militar, yo recuerdo, digamos, que uno de los casos por los cuales hay un traidor, no recuerdo quién, pero era uno de los criollos o mestizos que lo agarraron para manejar los cañones, en este caso. Murillo, sí, ¿no? Murillo, bueno, Murillo hace paso hablando. Entonces, hay este tipo de utilización, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo siempre digo, cuando hablamos de este periodo, el disparar un fusil no es lo mismo que ahora, que simplemente agarrar y disparar. En ese entonces se tenía que tener todo un entrenamiento para eso. Y los que tenían ese entrenamiento, bueno, de alguna forma decirlo así, eran criollos y, por decirlo así, mestizos en este caso. Entonces, ¿qué nos puedes decir de todo este tipo de cuestiones en este caso? Ahí tenían pues ellos la desventaja, ¿no? Porque no sabían manejar este tipo de armamento que tiene su auge en realidad ahora a fines del siglo XVIII, ¿no? Cureñas, pedreros, y todo eso que era relativamente, ¿no? Estaba recién incorporándose a lo militar, y ellos no tienen ese conocimiento, entonces siempre están en desventaja. Cuando se lee sobre las batallas, por ejemplo, morían 4 españoles y 200, ¿no? Indígenas, y es por eso. Entonces hay un momento en el cerco, cuando ellos empiezan a tomar cañones, por ejemplo en las salidas de acá de Potopoto, toman secuestran 2 cañones que son los que encuentran Reseguín después en Pampajasi, y empiezan ya a retener a gente, como tú dices, criollos, para que los ayuden a manejar los cañones y los fusiles también, ¿no? que ellos recogen en el campo de batalla, pero siempre va a ser una desventaja total en la lucha tan asimétrica además, ¿no? Que se da después del cerco también, porque la diferencia de pérdidas, digamos, en las batallas era considerable, ¿no? Para ellos, para el indígena. Entonces, ¿qué tipo, un poco para ya, con el conocimiento de la gente que nos está viendo, qué tipo de armas entonces estarían utilizando los indígenas en este caso? Pues eran piedras sobre todo, ¿no? Piedras, macanas, honda, ese era el método de defensa, pero sobre todo un conocimiento del terreno, pues, ¿no? Las ventajas de ellos eran eso, el conocimiento del terreno, por dónde iban, la ayuda de las mujeres, como decía el doctor Cajías, por ejemplo, que no se toma casi en cuenta, ¿no? El papel de las mujeres en toda esta guerra de liberación. Ellas eran las que alistaban las piedras con las que después se atacaba, ellas eran las que llevaban, traían, y sí, si bien faltaba, digamos, la tecnología, ¿no? De la época, pero sí ellos luchaban con lo que habían luchado pues ancestralmente, ¿no? Desde los incas.
piedras macanas, hondas. Después consiguen barretas, me acuerdo, para perforar el muro que construye Segurola, consiguen barretas y utilizan, por ejemplo, ya en el cerco, ¿no? Ya hablando de la ciudad, utilizan el fuego, obviamente, arrasan con fuego, todo eso, y mandaban también por encima de la muralla bolas, ¿no? Encendidas, y bueno, después ya con los cañones más, pero casi todos los medios ancestrales, ¿no? a su alcance, pero sí utilizan barretas, curiosamente, para tratar de perforar el muro defensivo de la ciudad. Pero sí, bueno, era pues una lucha desigual, ¿no? Yo recuerdo, y justo en lo de María Eugenia del Valle decía los mechones de fuego, Sí, en este caso, ¿no? mechones de fuego. Entonces que agarraban y los Sí. utilizaban para quemarlo, Como no antorchas, había Como incendios. antorchas, y se quema, ¿no? Casi todo, bueno, dos tercios de la ciudad, dice Tadeo Díez de Medina, ¿no? En la parroquia de San Sebastián. Todo San Sebastián arrasado, San Pedro, Santa Bárbara, todo eso está prácticamente arrasado, ¿no? Los protocolos justamente que estudiábamos para nuestro proyecto el año pasado dan un panorama bien interesante de eso, porque todos las compraventas, digamos, ¿no? De casas, arrendamientos, describen, la casa era, pero ahora está en paredes, ¿no? Ahora, y se puede, por la ubicación de la casa, digamos, podemos ver en qué zona fue mucho peor la destrucción, mucho más grave la destrucción. Es lo que estamos armando un poquito, ese tema espacial en el proyecto del Bicentenario, ¿no? De la mesa del Bicentenario, La Paz en el siglo XVIII. Y resulta interesante verlo también desde esa perspectiva, ¿no? De los protocolos, ¿no? ¿Quién diría que los protocolos notariales de 1780 nos puedan dar otra luz, ¿no? Otra perspectiva de los hechos del cerco? Y es así, y nos da una perspectiva muy interesante de lo que estaba haciendo la gente en la ciudad, de que corrían diligencias, no corrían diligencias, obviamente, y todo el mundo estaba haciendo testamento, pero sí, el 80% de los documentos de ese año son testamentos, ¿no? La gente ya alistándose para lo último, ¿no? Pero es otra perspectiva bien interesante del cerco, la espacialidad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el efecto del impacto del cerco en la ciudad, en las afueras, en los barrios? Pues de eso estamos descubriendo en nuestro proyecto. Genial. Que ya van a salir resultados. Estamos Pronto. esperando esos resultados. Pronto. Luis Fernando, ya para la última etapa del cerco, de esta estrategia, que también la podemos decir de la cocha en este caso, ¿no? Que funcionó en Sorata, pero no tanto acá, digamos. ¿Qué nos puedes decir sobre esta parte? A ver, yo puedo hablar sobre esta relación que había los rebeliones de Túpac Amaru, bueno, ya no Túpac Amaru, ¿no? Sino Andrés Amaru, y con Gregoria Paz, Túpac Katari. Bueno, hace poco he estado realizando investigaciones sobre las Callahuayas, las minas de Laricaja, y he encontrado una razón por la que Andrés Amaru ha venido a esta región de Surata, de Laricaja, y esa razón era pues las minas de oro que había ahí, Ticuani, en otros lugares más. ¿Esto para qué? Para que sirva de recursos, ¿no? Para seguir llevando adelante esto de lo que viene a ser la rebelión indígena. Y ahí hay esa relación también con Gregoria Paz, que dicen que era su amante, ¿no? Y ahí también planifican esto de lo que viene a ser la inundación de Sorata, que allá sí
sí les resulta, ¿no? Sí les funciona. Y además es muy sangriento las acciones que toman en Sorata, ¿no? Porque agarran a mujeres españolas, a niños españoles y pues los matan de manera cruel. Algunas mujeres les obligan a vestirse como indígena. Por eso mismo sigo diciendo que esta rebelión era totalmente radical, ¿no? La de Katari. Inclusive acá en la ciudad de La Paz no respetan las iglesias, ¿no? Como en rebeliones indígenas anteriores, donde sí tenían cierto respeto por la iglesia, pero acá no. Inclusive en el documento que estamos analizando nos dice de que cuando Zeseguin ya rompe el cerco, pues recupera estas imágenes religiosas que los indígenas lo habían tomado. Eso es lo que puedo decir. Yo recuerdo una escena súper sangrienta que justo ocurrió en Tiquina, ¿verdad? Sí. En donde sacaron mujeres, niños y los degollaron. Pero bueno, ya. Pues eso se ha dado en casi todos los espacios, Sí. la verdad. Quisiera ya antes de presentar el documento, porque me pareció súper interesante, darle la palabra también al doctor Estelí sobre este asunto de la vestimenta, que justo hablaba Luis Fernando en este caso, ¿no? A ver, a mí particularmente me llama mucho la atención, porque en varios momentos María Eugenia del Valle, por ejemplo, cita, ¿no? Puntualmente eso. Pero yo creo que lo que decía Fernando, hay un estatus colonial muy fuerte. Y claro, tratándose de Juliana Paz, Bartolina Sisa, que provenían de abajo y que de pronto se vistan como españoles o incluso como incas, como que era para mí un signo de gran rebeldía. Porque lo que se cuenta es que Bartolina, por ejemplo, bajaba vestida del alto de la ceja, bajaba vestida de española, ¿no? A los atardeceres, y dice que era un pánico en la ciudad, o sea, la ciudad sin calma, ¿no? Pero claro, imagínense bajando una india vestida de español, ¿no? O sea, pero yo interpreto desde la posición de Juliana Paz, porque dice que nosotros nos podemos vestir como españoles o como incas, ¿y qué? ¿No? Es como una afrenta directa a una sociedad totalmente estratificada, ¿no? Entonces, lo que tú citabas, este supuesto único cuadro que está en Buenos Aires, han dicho, no sé si la vieron ese cuadro, Fernando no lo viste, ¿no? Que bueno, se publicitó muchísimo, y claro, aparece Tupac Katari. Bueno, yo he escuchado a muchos estudiosos que probablemente sea, porque más o menos está fluctuando los 33 tantos años, más o menos era la edad de Julián Paz, ¿no? Y claro, está vestido de español, ¿no? Encima de un caballo. Entonces, uno dice, para mí tiene que ver con una profunda afrenta, rebeldía, decir, bueno, ¿por qué no podemos vestirnos de esta manera? ¿No? Entonces, ese es el caso, y los cambios de vestido que hacían, o sea, de pronto Tupac Katari aparecía vestido inca, ¿no? Pero también aparecía vestido de español, o Bartolina de la misma manera. Se dice que Bartolina un rato podía usar caballos o algunas mulas, ¿no? Pero dice que la bajada esa de la Ceja del Alto hasta cerca de San Francisco, dice que era el caos total en la ciudad cercada, porque quizás un dato interesante que aquí creo que cabe estudiar es la ciudad, bueno, de La Paz y muchas otras de Latinoamérica se construyen bajo una mirada de Fortín, la ciudad Fortín, ¿no? Hay que recordar que las ciudades en Latinoamérica se fundan justamente Fortín para que no ingresen ni indios, ni negros y otros indeseables, porque esa es la mirada que se tiene en América Latina, ojo, cuando se fundan las ciudades. Entonces La Paz no estaba exento de eso, ¿no? Entonces por eso la ciudad Fortín, ¿no?
que posibilitó en algún momento que no entraran más, ¿no? Aunque por lo que cuentan, obviamente, hay partes que se han destruido. Bueno, Sorata en otro caso que prácticamente fue asasado Sorata, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos, yo creo que muchos otros temas pendientes para seguir investigando. Y conexão con lo que hoy sucedió, ¿no? Ahí también se obligó a vestir, ¿verdad? A las Ahí fue al revés, porque cuando se da el famoso 10 de febrero, mucho más conocido que el 11 de febrero, porque el 11 de febrero fue cuando ya entraron los indios y se plegaron a la sublevación criolla, o sea, todo ya estaba amarrado, ¿no? Pero ya cuando se hace el desfile, viene la instrucción de Rodríguez, que ha pedido de los aliados indígenas que se viva a Tupac Amaru. Esto porque ustedes saben que hay un juicio que dura 20 años contra estos de Oruro, por eso es que hay tanta documentación. Dice, tienen todos que vestirse de indios. Entonces ahí vienen las declaraciones, dicen que no tuve que prestar de mi empleada para entrar en el desfile. Y entonces esa era la peor acusación, una de las peores que le hacen a los Rodríguez, ¿no? De haber ordenado que se vistan de indio. Ahora, yo creo que esto de la ciudad Fortín de alguna manera es cierto en esto del arrabal, los barrios de indios y el centro histórico, pero que los indios no entraban, probablemente no dormían, pero en los días de fiesta, y además a trabajar y a comerciar. Por eso el lugar de encuentro sigue siendo San Francisco, porque a veces se confunde y dicen era un barrio de indios. No, San Sebastián era el barrio. Y había 2 años de San Francisco que pertenecían. Pero San Francisco siempre fue como eso, en ese mapita que ustedes seguro han estudiado de Olivares, hay esos puentes que ahí atravesaban. Hay varios, ¿no? Porque ¿dónde surgió el mestizaje? Encima del puente, arriba del puente. ¿No? Pero en algún momento hubo esta fusión también esas otras fusiones, ¿no? Indígenas, criollos, porque ya en el censo del 18 decían que la mayoría de la población paseña era mestiza. Y hablando esto de Abolengo, imagínense, en el propio ejército de la milicia de Oruro, porque ya estaban preparándose para el cerco, etc. Le escriben al corregidor y digan, a ver, ¿quiénes pueden ser capitanes, que sean españoles o criollos? Y entonces el otro dice, ahí está la lista. Pero manda otra carta y dice, en realidad hay varios que son mestizos, pero los he puesto que son criollos porque se pueden enojar. Y parte del enojo criollo de los hondureños es decir, estos nos dicen cholos, ya se usaba la palabra, y nos confunden, o sea, eso del criollo y el mestizaje. O sea que ahí está, yo diría una última cuestión, ya estamos en la última vuelta, esto de la división, ¿no? Es una enseñanza que una de las causas de la derrota siempre es la división. Si no hubiera estado dividido Tupac Amaru de Humacahua, tomaba el Cusco, porque ya estaba, y vino, y si no hubieran habido los traidores a Tupac Katari, no lo tomaba. Y hay Entonces, otro general de Tupac Katari, ¿no? Traición. Traición, ahí se fue Yo más creo que traición. Hay otro general de Sí, por ambos lados. de Amaru que traicionado. que lo traiciona. Justo. Ahí ya entramos en esto, ¿no? El documento que les hemos mandado en este caso, ¿no? Que es este informe de la batalla de Pampajás, en este caso, ¿no? Pero ahí también se menciona y justo hablando de esta traición, en este caso, ¿no? De Ingalipe el joven, el que propicia un poco la captura de Tupac Katari. María René, empezaré esta vez contigo sobre el documento que ya Pero les eran hemos- dos Ingalipes. Sí, el Era joven y el el viejo. joven, no, el bueno y el malo. El bueno y le el malo. decían, el bueno y el malo. Entonces el malo estaba con Tupac Katari y el bueno estaba con los otros, ¿no? Sí, Pero sí, es uno de los que lo traicionan, ¿no? Y eso también hay que ver
es una mirada que no se ha profundizado también, esto de las traiciones, Sí. esto de que los movimientos no eran pues monolíticos, ¿no? Este Sonco, por ejemplo, que era un general de Tupac Amaru, y en la última recta, digamos, de la guerra se vuelca totalmente a favor de los españoles con todo su ejército, que eran 1500. Entonces, no nos olvidemos también que hay indios amigos, les dice el diario de Tadeo Díez de Medina, ¿no? Entonces hay regimientos enteros de gente que estaba peleando del lado español, y eso hay que profundizar también, ¿no? No solo por traiciones, sino por decisiones. Como decía el doctor, había no me acuerdo en qué lugar, había uno de un pueblo donde una parcialidad estaba ayudando a los españoles, y entregan a los caudillos de la otra parcialidad que estaban con Tupac Amaru. Entonces, ese tema es bien interesante, y no se ha, precisamente por seguir estas historias un poco dicotómicas, ¿no? De siempre de un lado o del otro, y se puede profundizar mucho sobre ese tema de las traiciones, de las idas y buenas. No solo era Pumacahua, habían varios caciques y gente. Pumacahua es el caso más grave, ¿verdad? Sí, Cusco, ¿no? Pero ahí entra también moderados y radicales. Sí. Entonces es un tema bien interesante ahí para ver, porque es Ingalipe pues que lo entrega a Tupac Katari, ¿no? Pero ya cuando entra Resegui en tu documento aquí a Pampajasi, ya Tupac Katari estaba en Peñas. Sí, sí. Ya no estaba aquí, ¿no? Ya había escapado. No, cuando llega Resegui quedaba aquí en Pampajasi lo de Tupac Katari, y Amaru estaba en el Tejar, ¿no? Así que sí, es bien interesante el documento, porque es como una muestrita de todo lo que pasó ya después del cerco, ¿no? Toda la lucha que ha habido después, por esto es octubre, estamos hablando 20 de octubre, noviembre, diciembre, la campaña Río Abajo, y desde enero del siguiente año ya desde Cochabamba, desde Oruro, toda la pacificación. Sí. Así que sí, bien interesante este documento. Luis Fernando, ¿qué nos puedes decir del documento que les enviamos? A ver, continuando aquí lo que decía María Zonet también, ¿no? El tema de esto de las traiciones, bueno, aunque hay que analizarlo desde varias perspectivas. A ver, viendo también el documento, una estrategia bien interesante que siempre lo ha utilizado la corona desde siglos antes ha sido pues que ese grupo de rebeldes se dé la vuelta a cambio de un perdón, ¿no? Y en este documento igual vemos ese accionar por parte de la corona, ¿no? Porque dice ahí que en este informe les designa al virrey desde entonces, de La Plata, Bertiz, que hay varios indígenas que están suplicando perdón, que están suplicando que se les perdone la vida a cambio de arrepentirse, ¿no? de voltear de lado, de bando, ¿no? Y hay que comprender también que todo ser humano tiene miedo a la muerte, ¿no? Es por eso que siempre va a querer en algún momento negociar su vida, como antes lo ha hecho en algún momento Atahualpa, ¿no? Y al final no logró. Es lo que puedo decir. Yo le diría, perdón y público escarmiento. Y público escarmiento. Porque lo perdonaban, pero a los caudillos les hacían la peor muerte, ¿no? No, además tenía que entregar para que a queden sus caudillos. escarmentados. Sí. Bueno, continuando entonces, doctor, ¿qué nos podría decir sobre el documento que les hemos mandado? Bueno, como decían todos, creo, y este es el mensaje, ¿no? Entiendo del conversatorio, que aquí hay documentos muy valiosos, que obviamente, como decía colega, que es necesario colocar este documento en la infinidad de documentos En un contexto mucho más grande. globales, ¿no? Pero a la vez como lo pequeño refleja también la totalidad, ¿no? Refleja ya el momento de la derrota,
ya del avance del ejército de Receguín y todas las cosas, las consecuencias que eso trajo en los sublevados, ¿no? Así que eso me parece indudablemente muy importante, pero indudablemente lo que como mensaje es que aprovechemos todo este tipo de documentos para que estamos analizando nuestra historia de 200 años. Interesa mucho esto de recordar que este proceso de la independencia, que termina el 6 de agosto, aunque no del todo sabemos, empieza años antes en ambos bandos, no solamente en el mundo indígena, sino también en el criollo, porque el mundo indígena estalla como nunca había estallado en 1780-82, y que por lo tanto, ahora que se están haciendo tantos estudios, este periodo también merece estas otras y nuevas reflexiones que aquí se han lanzado. Así es. Gracias, doctor. Doctor Esteban, ¿qué os puede decir también sobre este documento que les hemos... Bueno, no quiero ir al documento específico, sino reflexionar sobre el producto que es el documento. Okay. Como esta y similares. Una cosa que a mí me llama la atención, que bueno, un documento en esta época es el reflejo de una tensión social muy puntual. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, los juicios que le hacen a Bartolina, en sus declaraciones, etcétera, etcétera. No se menciona si Bartolina habló en aymara, si hubo un traductor, quién fue el traductor, fue otro indígena, fue un mestizo que aprendió. Esos detalles, por ejemplo, no se mencionan. Y una cosa que yo leí a María Eugenia del Valle para encontrar, me parece que es una gran ausencia en la historiografía nuestra. Por ejemplo, analizar el juicio que le hacen a Bartolina, que por si acaso yo, estimados colegas, les manifiesto, cuando yo comencé a leer el libro de María Eugenia del Valle, pensé que el anexo iba a tener ese juicio que le hacen a Bartolina, que no está en el libro, pero sí que está en el libro de Boles Lawin sobre Tupac Amaru, que me pareció totalmente interesante. Pero a la pregunta que tú planteas, ¿cómo fueron los juicios? O sea, ¿cómo podríamos retratar esos juicios? Repito, ¿cuánto de aymara se usó? Para mí considera que hablar de aymara, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se tradujo? ¿Quién fue el traductor? Esa traducción puede ser valedera, relativamente valedera, etc. Porque los documentos, esos que estamos viendo, tienen mucho de esos, o sea, es parte de esos productos. Entonces, esto nos lleva a otras grandes preguntas, a otras grandes interrogantes. Le cuento que sobre ese punto, si me permites, Dale, Mariana. sobre ese punto específico, doctor, yo le estaba siguiendo el rastro a un notario paceño de esta época, que es el que está en la época del cerco, que es don Crispín de Vera y Aragón, y hay otro más también, don Rafael de Arteaga, que hablan aymara. Entonces es gente, los notarios sobre todo, los escribanos, son versadísimos en aymara. Entonces ellos hacen traducción, hacen de traductores y además cuentan con traductores autorizados. Entonces, si alguien hablaba aymara, porque creo que siendo hacendado todos hablaban aymara, ¿no? En esta época era bien... Pero hasta el 52. Exactamente, como dice el doctor. Entonces, sí hay una traducción más fidedigna, ¿no? Porque es de parte del notario. Y el notario, con esa traducción, si pone firma y sello, es oficial, digamos, ¿no? Entonces, eso a modo de anécdota, porque es bien interesante este papel del escribano, ¿no? Y sobre todo de este Crispín de Vera y Aragón, que es el que está metido en todo el tema del cerco,
escribiendo los protocolos, los juicios, si no me equivoco, los juicios, los interrogatorios, el diario de Díez de Medina lo firma él. Entonces a ese también le estamos siguiendo el rastro. El de Oruro, el escribano, era el papá del Tambor Vargas. Ah, sí. También bilingüe y Todos bueno, bilingües. siempre René Arce ha reclamado el lugar que debe tener el escribano de la Junta Tutiva, que siguió rebelde. Cáceres, claro. Hasta lo último. Cáceres, ¿no? Que no tiene ni... Cáceres. Tiene una callecita. No, Manuel Cáceres. Sí. El dato que tú mencionas me parece súper interesante. Sí, Súper interesante. Y lo que pasa es que no se mencionan esos datos claro. en los trabajos de investigación. Y nos está Y claro, saliendo, pues, ahora. y a mí me lleva en duda, y ahí sería interesante, estimado, en algún momento pudieras escribir y contarnos con más detalle, pero ahí todavía voy a poner otro gran interrogante. En el contexto de nuestros pueblos, digamos, quizás yo he encontrado más asentados quechuistas que asentados aymaristas. Y eso incluso por un prejuicio del idioma que se va a dar en la colonia, ¿no? Usted sabe que el quechua adquiere un estatus de zang, un estatus. El quechua, cuando se conecta con el tema de las minas, etcétera, ¿no? Y el aymara pasa a ser como un idioma rústico, salvaje, etcétera, ¿no? Entonces, en el sentido societal, eso se va a manifestar en alguna medida, ¿no? Y eso explica por qué los hacendados de Cochabamba, por ejemplo, casi todos hablan quechua. Pero son los asentados en el mundo aymara escasísimos. Entonces, ahí colocaría en interrogante lo que tú dices. Comunidades aymaras. No te estoy diciendo que no lo sea, pero con una gran pregunta para seguir indagando. ¿No? Y lo que dicen las comunidades aymaras alrededor de las minas, por ejemplo, en el norte de Potosí, se ha comprobado que eran aymaras y ahora hablan quechua. Porque en las minas, sí es cierto, Sí. se habla. Y se Casi todas. quechuiza, el mundo aymara se quechuiza en la colonia. Pero también en la República. Sí, pero empieza en la colonia. Ah, claro. Empieza en la colonia. Por eso que hasta ahora incluso el norte de Empieza en el Potosí. Imperio Inca. Claro, el norte de Potosí, por ejemplo, 5 provincias que hoy día hablan mayoritariamente a quechuas, y hoy día se dice que son quechuas, lo cual no es cierto. No es cierto. No. Es una raíz aymara, otra cosa es que hablan quechua. ¿Ah? Entonces se produce ese tipo de situación. Sí. Es que el tema del idioma ahí, pues el quechua llega con los incas, al norte de Potosí con el tema de Mictimaes para trabajar el tema de las minas de Potosí, Porco, a Cochabamba igual, el Inca lleva un grupo de Mictimaes estatales para trabajar el tema de la producción de la coca, el maíz. Lo mismo pasa en Sucre para el tema de la frontera, y otros casos pues donde ahora es la provincia de Muñecas, la Ricaja, igual, para la producción de maíz y coca. Presencia de víctimas estatales, y con eso también viene el tema de la lengua del quechua. Bueno, entonces, una cosa que me olvidé decirles al principio de esto es que estamos haciendo este encuentro bicentenario. Esto se está grabando y con posterioridad, en unos cuantos días, no sé, se va a subir a la página web del Archivo de la Paz, y lo estamos haciendo con vistas a que el 14 de noviembre se recuerda un aniversario más, podríamos decirlo así, si es que es correcto, del descuartizamiento de Tupac Katari, en este caso, ¿no? Entonces, aprovechamos este documento y estas fechas para hacer este recuerdo y bueno, de alguna forma repensar este proceso, a estos protagonistas, todo esto que ha venido sucediendo, esto simbólico que ha ido pasando con este asunto que es recontra interesante de la vestimenta, pero también esto en donde se plasma en los documentos, que es la lengua en este caso, ¿no? Que muy pocas veces como historiadores nos colocamos a pensar en eso, en los escribanos, cómo están escribiendo, en qué forma están traduciendo todo eso, ¿no?
De hecho, una anécdota que puedo contarles acá del archivo es que hemos logrado identificar a quizá uno de los escribanos más longevos, que es Pedro de Manzaneda, en este caso, ¿no? El famosísimo Pedro de Manzaneda, que ya lo encontramos, 50 años, creo. no, más. Lo encontramos ya como secretario particular en 1607. Y el último documento, cuando ya él hace la renuncia de su escribanía, de su puesto, es en 1680. O sea, ha estado ahí más de 70 años en el puesto y vemos esta importancia que tiene, porque en todos los documentos, bueno, en casi todos está firmando él. Lo que sucede con este escribano que está... Son por lo menos 40 años de ejercicio de la profesión, 40, sí, casi 50. Sí. Entonces es gente que conoce Sí, mucho. Sí. Tiene un capital informacional ahí increíble, ¿no? Y lo que sucede con el papá de José Santos Vargas. De Santos. Damos. Ahorita no recuerdo. Mariano, creo, ¿no? Pues que figura en todo Sí. el... Incluso hace el mapa con el cual Reseguín va hacia los valles de La Paz y Cochabamba, ¿verdad? Entonces, Es un vital el Blas Mariano Vargas. Blas Mariano Vargas. Blas. Sí, Blas Mariano Vargas. Entonces, esta calidad de estos escribanos, de estos personajes que están ahí muy presentes en los documentos que firman, pero que no los tomamos en cuenta en este caso, ¿no? Pero bueno, entonces recordando una vez más a Tupac Katari, Bartolina Sisa, Diego Cristóbal, Andrés, Tupac Amaru, a Gregoria Pasa, Rey Chiquito, a Pedro Vaya, a María Lupiza, Mulio Puraca, En general. a Vilca Pasa Sí, también, capaz. y a todos estos personajes que han dejado una marca en nuestra historia. Bueno, nos despedimos de estos encuentros bicentenarios, una vez más agradeciéndoles al doctor Fernando, al doctor Esteban, a María René, a Luis Fernando, que hayan acudido a nuestro llamado de la forma más solícita. Nuevamente muchas gracias. Y bueno, también al público que nos ve a través del Facebook del Archivo de la Paz, un agradecimiento por habernos acompañado en este ciclo, y nos encontramos en un próximo encuentro bicentenario. Muchísimas gracias y hasta la próxima.